Buenas tardes, mi nombre es Ariel Alejandro Ortega Chávez, soy de la carrera de Ingeniería en Administración, estoy estudiando el cuarto semestre y el día de hoy voy a presentar mi video guía para la materia de Estadística 2 referente al tema de series de tiempo. Primero, para comenzar, voy a mostrar mi base de datos con la que se va a desarrollar todas las actividades que voy a presentar más adelante, la cual es esta. El contexto de esta base de datos es que se trata de todas las ventas en miles de pasteles congelados de una empresa mexicana, me parece que es mexicana, llamada El Globo, en los últimos 3 años, desde 2018 hasta 2020. Entonces aquí tenemos la lista de venta como tal. Como podemos ver, está ordenado en meses, 12 meses, y tenemos los 3 años. Después aquí tenemos la serie de tiempo que representa estas ventas en miles. Como podemos ver, en este eje se encuentran las ventas en unidades, en miles, y abajo podemos ver los meses. Mediante esta serie de tiempo podemos notar que tenemos un componente estacional, debido a que tenemos varios picos, algunos que suben y algunos que bajan, pero que se repiten en un mes determinado. Por ejemplo, en septiembre de cada año tenemos un pico bajo. Aquí está. Y podemos ver que se repite igualmente septiembre y septiembre. Mientras que en enero podemos ver que aumenta. Como podemos ver, ¿okay? Cada año va a aumentar, entonces tenemos un factor estacional, un componente. La utilidad de esto es la siguiente. Con esto podemos observar el comportamiento de las ventas para así poder hacer una estimación a futuro de las siguientes ventas que vamos a tener en nuestra pastelería, lo cual es bastante útil. Y pues con esto podemos ver en qué mes las ventas se disparan o en qué mes las ventas disminuyen para estar así preparados. Continuando con los datos que tenemos aquí en esta base, podemos observar que aquí agrupé los datos de cada año ordenados por mes y sus ventas para realizar el promedio móvil. En este caso lo hice utilizando 2 periodos, 3 periodos y 4 periodos para analizar cuál es la mejor estimación. El proceso para calcular el promedio móvil es bastante simple. Simplemente tomamos, en el caso de los dos periodos, simplemente 2 periodos y sacamos su promedio. Igual en el caso de 3, simplemente utilizamos 3 periodos. ¿Okay? Como podemos ver, aquí está. Y aquí tenemos 3. ¿Okay? Se utilizan siempre los primeros. Y igualmente para 4 utilizamos los 4 periodos, ¿no? Después de eso calculamos el error, que consiste en restarle al dato real la estimación y después le sacamos el valor absoluto. Esto nos sirve para al final, cuando ya tenemos nuestros resultados, poder observar qué estimación tiene el menor y el mayor error. En este caso tenemos aquí que la estimación utilizando 2 promedios es de 204. La estimación utilizando 3 promedios es 185, utilizando 3 promedios, y utilizando 4 promedios es 170. Y aquí tenemos el error de cada uno. Usando 2 promedios tenemos un error de 32.16 unidades. Es decir, que se aleja en promedio 32 unidades. Utilizando 3 es 39 y utilizando 4 es 45. Entonces, como podemos ver, podemos deducir que al menos utilizando el promedio móvil, la mejor opción será utilizar 2 unidades de tiempo, 2 periodos, porque tenemos el menor rango de error. Y este dato para el primer mes del año 4 se acerca bastante al primer mes del año 3. ¿Okay? Entonces es la mejor estimación. Después de que calculamos el promedio móvil, lo que se hizo fue hacer un suavizamiento de la serie de tiempo. ¿Cómo se hizo? Pues aquí tenemos una tabla en donde podemos ver este procedimiento. Se hizo con 2 periodos y 3 periodos, el suavizamiento respectivo.
Para hacerlo como tal, lo que se hace es calcular. Aquí tenemos las unidades divididas en enero, febrero de los 3 años. Se calcula el promedio de 2 periodos y después, para suavizarlo, se calcula el promedio de otros 2 periodos resultantes del proceso anterior. Entonces, así, con esto ya podemos ubicar el resultado o la aproximación en un mes respectivo. Por ejemplo, vean, aquí tenemos 235, 236 es bastante similar a la cantidad real. En cambio, en este punto tenemos 238, como que no pertenece a ninguno de los dos. Está entre estos dos, de entre 242 y 235. En cambio, aquí ya podemos establecer un punto en el que se encuentra. Y pues para n igual a 3 o utilizando 3 periodos no es necesario hacer el suavizamiento, debido a que ya está como tal centrado, debido a que se toman 3 periodos de tiempo. Por lo tanto, pues ya pertenece a un grupo, ¿no? 236.36, que como podemos ver es bastante similar. Después de hacer eso, pues simplemente colocamos los datos más ordenados, más agrupados en una tabla distinta. Y con esto podemos hacer una representación gráfica de los datos y ya se puede ver el suavizamiento. Como podemos ver, utilizando 2 periodos de tiempo, así es el suavizamiento. Y estas dos son las ecuaciones lineales que nos otorgaron, que nos arrojó el procedimiento. A eso se le llama regresión lineal. Aquí tenemos una ecuación, la ecuación de los datos en crudo, y aquí tenemos la ecuación de los datos ya suavizados. Como podemos ver, pues sí hace su trabajo el suavizamiento, ya que pues está en mayor armonía con respecto a su línea de tendencia central, igual en este caso. Con la ecuación de regresión ya suavizada, podemos hacer una estimación utilizando ambos periodos. En este caso, aquí tenemos la estimación utilizando 2 periodos de tiempo para el primer mes del año 4, que es de 183.74, y lo mismo utilizando 3 periodos de tiempo, que es 183.54, prácticamente idénticas. Y esto es porque los datos no varían mucho al hacer este suavizamiento entre 2 o 3 unidades de tiempo escogidas. Son bastante similares los datos por la misma regularidad de los datos, es que se dan estos resultados. Ahora, entre este y el método de promedio móvil, yo diría que la mejor opción es el promedio móvil con 2 unidades de tiempo, debido a que es el resultado que más se acerca a los datos reales, mientras que utilizando la regresión pues no se acerca a los datos reales y es una estimación bastante más baja que los datos reales. Ahora, de este lado tenemos el procedimiento que se realizó, las tablas que se utilizaron para realizar el procedimiento del cálculo de los índices estacionales, mismos que son básicamente la variación entre las ventas en cuanto a los meses, es decir, en qué mes va a haber mayor venta, en qué mes va a haber menor venta, y lo que nos ayuda a estos índices estacionales es para hacer una estimación a futuro. ¿Okay? Entonces, el procedimiento que se siguió para calcularlo fue el siguiente. Lo que hicimos fue dividir todos los años, primero, segundo y tercero, en trimestres, ya que si se saca mes con mes sería muy tedioso y no daría un resultado óptimo. Entonces lo que se hizo fue juntar los meses para que queden en periodos que abarquen las distintas estaciones del año: invierno, primavera, verano, otoño. ¿Okay? Como podemos ver, aquí lo tenemos. Entonces primero se calcularon la suma de las ventas totales de cada mes, ¿okay? De cada trimestre. Luego lo que se hizo fue calcular el promedio. Okay, la suma, perdón, no el promedio. Lo que hizo fue calcular la suma de esas ventas. Y luego lo que se calculó, esta vez sí, fue el promedio móvil de estas sumas. ¿Okay? Calculando el promedio de cada año, utilizando los 4 trimestres de cada año. ¿Okay? Luego se centró el promedio
¿ok? Es decir, se calculó otra vez el promedio de 2 para que queden, como son 4, se divide en 2 para que quede centrado, como ya había explicado en el proceso de suavizamiento. Y después lo que se hizo fue hacer una división entre el promedio centrado y la venta de la estación respectiva, ¿ok? Empezando por en verano. Después lo que se realizó fue separar estos datos y se colocaron en una tabla diferente. Ok, aquí los tenemos. Simplemente se pasaron a esta tabla, esta vez ya agrupados con su mes respectivo para que estuvieran más organizados. Y después se calculó el promedio de cada uno de estos meses, de cada una de estas estaciones, desde invierno hasta otoño. Y el número que nos arroja este procedimiento es el índice estacional como tal, que se pasó a porcentaje. Como podemos ver, la suma de estos índices sin porcentaje nos da 4, ya que utilizamos 4 trimestres, ¿ok? Y pues son 4 estaciones. Entonces, aquí tenemos ya el resultado en porcentaje. ¿Qué es lo que nos dice esto? Lo que nos dice esto es en qué mes, es una estimación para el siguiente año de los meses en los que va a haber más ventas. Entonces, como podemos ver, según esta estimación, en invierno va a aumentar las ventas en un 36%. Vemos que en primavera va a disminuir un 4%, en verano va a disminuir un 23% y en otoño va a disminuir un 9%, ¿ok? Entonces, lo que tenemos que hacer es estar preparados nosotros como pastelería para poder atender estas ventas que van a subir, es un 39% en invierno del próximo año. Entonces, poniendo en contexto de la base de datos, pues tenemos que estar al pendiente, contratar nuevo personal, nuevo materia prima, entre otras cosas, para poder satisfacer las ventas que muy probablemente van a aumentar. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias.